El capítulo sobre educación de la Ley de Urgente Consideración viene siendo uno de los más discutidos entre el oficialismo, el Frente Amplio y los sindicatos de cara al referéndum que tendrá lugar el próximo 27 de marzo. Desde la comisión que impulsa la derogación de 135 artículos de la LUC, se afirma que la norma, que esta parte de la norma, tiene un espíritu privatizador de la educación. En el gobierno también disparan munición gruesa contra los críticos a los cambios que introduce esta ley en esta materia. Por ejemplo, el ministro Pablo da Silveira alertó por el retorno a un esquema soviético si la LUC se deroga. Bueno, precisamente este tema, educación, será el eje del segundo debate que organizamos hoy aquí en Perspectiva en la previa del referéndum. ¿Quiénes son los invitados? Hoy saludándolos. Por un lado, el economista Gonzalo Baroni, director nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Baroni, buenos días. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación. Y por otro, el maestro Pablo Cayani, integrante del Consejo Directivo del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Maestro Cayani, también, bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Un placer poder estar compartiendo con ustedes esta conversación. Tenemos varios aspectos del capítulo Educación de la LUC para tratar con ustedes en los próximos minutos, en una dinámica que ya hemos conversado previamente cómo será. Seguramente habrá también alguna consideración general al principio, pero todavía antes que eso, una especie de introducción parece inevitable a propósito de esta discusión, de estas versiones que circularon en las últimas horas, ayer, de noche y hoy de madrugada incluso, sobre la composición de este debate justamente. ¿Ustedes querían empezar con esto? Bueno, les doy la palabra a ustedes y después quizás agrego algo yo. ¿Quién va primero? ¿Baroni? No, primero que nada, bueno, agradecerle este espacio y agradecerle a Pablo por este intercambio, lo cual nos hemos encontrado en muchos espacios y siempre ha sido muy, muy interesante. Con respecto a este debate, bueno, esto fue convocado por la radio hace ya unos cuantos meses. De hecho, en diciembre comenzamos a hablar de esto y siempre la persona con la cual íbamos a debatir era Sebastián Sabini. Y Sebastián Sabini, al cual le mando un saludo, que está esperando un resultado, un hisopado, que tuvo un contacto y demás, se excusó por esta razón médica. Sí, a ver, aclaro yo allí, de paso aclaro yo que efectivamente ayer, sobre el mediodía, primeras horas de la mañana, el plan que teníamos para hoy se complicó por esa situación sanitaria del diputado Sabini y fuimos en busca de una alternativa para resolver lo que teníamos previsto, ¿no? Y bueno, y así fue surgiendo. Desde diciembre se dijo que sí, quedamos de hablar sobre final de enero para avanzar con esto. Y simplemente se aclaró, pero sin embargo a mí lo que me preocupa es que hay una generación de militantes que quizá ocuparon espacios de decisión en gobiernos anteriores y demás, que tienen mucha necesidad, capaz ahora porque tienen más tiempo y demás, de opinar y estar en muchos espacios y generar cucos que no existen. Puedo debatir con Pablo, con Sabini o con cualquiera de las otras personas que se pongan a disposición. La diferencia que me parece relevante es que Pablo, en este caso, Pablo Cayani, ocupa un cargo de decisión designado por su fuerza política y siendo uno de los cargos de educación, el Frente Amplio designó a él. Entonces me parece muy relevante, así como el diputado Sabini ocupa las comisiones de educación y cultura en el Parlamento. Por lo tanto, es representante de la población. Por lo tanto, me parece relevante debatir con gente que además son nuevas generaciones, además no cargan con la mochila de errores de gestiones anteriores, sino simplemente pueden defender o no. Así que me parece más que relevante aclarar esto y que no fue una decisión, porque inclusive hay gente que utilizó la palabra veto por parte del Ministerio de Educación y Cultura. En Uruguay, un país con libertad de prensa. Bueno, pero a ver, puntualicemos. Lo que sí ocurrió fue que ayer, después del mediodía, ante la imposibilidad de que participara Sabini en el debate, fuimos en busca de otros nombres. Uno de los que manejamos fue el de Luis Garibaldi, que fue director nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura en administraciones del Frente Amplio. No fue el único, fue el primero en el que pensamos. Y a propósito de ese nombre, Baroni respondió que prefería que la discusión no fuera con él, con ese argumento de que él entendía que lo conveniente era discutir con quienes estuvieran igual que él en cargos de gobierno. Ese era básicamente el motivo. Exacto.
Bien, y entonces a partir de esa respuesta de Baroni en las primeras horas de la tarde de ayer, fuimos en busca de otro de los nombres que estábamos considerando, que era el de quien efectivamente va a estar hoy con nosotros, el maestro Pablo Caggiani. Caggiani, sus aclaraciones en torno a esto. A ver, yo creo que es una oportunidad bien importante que el director nacional de educación esté debatiendo sobre la LUC, luego de tanto tiempo en que no hemos podido debatir. De hecho, yo participé solo en un debate con el profe Largorta, Miguel Largorta, en una radio de Canelones. Ayer cuando confirmé que podía participar, luego y surge esta situación, lo que hice fue hablar con Luis Garibaldi, también hablé con otros compañeros. A nosotros nos parece importante que alguien esté defendiendo las ideas del sí, luego de tanto tiempo, reitero, en el cual no ha habido debate. Entonces, después las decisiones periodísticas o el derecho que tiene cada uno de los participantes a hacer las observaciones o los planteos que tiene para hacer, es así, y en cualquier debate sucede. Nosotros vamos a ir a todos los lugares donde nos inviten, tanto Luis como quien habla, como Tati cuando esté mejor del COVID, o cualquiera de los 800.000 uruguayos y uruguayas que hemos firmado para que se pueda debatir estos artículos de la LUC. Sí, yo quiero agradecerle justamente al maestro Caggiani, que ayer, ya bastante encima de la fecha, del momento en el que este debate tenía que tener lugar, haya aceptado participar. Y a propósito de cómo se dieron esas instancias en la tarde de ayer, una aclaración más. Lo digo porque en algunas de las informaciones que circularon, o versiones que circularon, se señalaba cuando todo estaba arreglado para el debate, con Garibaldi como representante del impulso a la derogación, se produjo tal y cual cosa. Lamentablemente no estaba todo arreglado. Romina me mira porque Romina tiene experiencia en organización de debate. El debate queda definido cuando las partes aceptan se ponen de acuerdo a su vez en las condiciones. La producción de un programa plantea iniciativas y las partes a su vez tienen sus puntos de vista que hay que respetar. Exacto, aceptan el debate y aceptan a su contrincante, digamos, ¿no? Eso es una condición que nosotros no podemos manejar, ¿no? Nosotros no podemos obligar a nadie a debatir. Entonces, había un acuerdo de partes y tal como dice Gonzalo, era otro los participantes, ¿no? Ayer a las 13:30 horas fue que apareció el nombre de Garibaldi, por eso hacemos la aclaración de que no era lo que estaba acordado previamente, ¿no? Sí, y bueno, y capaz que esto daría para, no sé, para un editorial, para una explicación más larga. Meterse a organizar debates implica poner los pies en el barro. Es así, complicarse la vida, ¿no? Complicarse la vida desde el punto de vista periodístico. Porque todo debate, y vaya si los oyentes supongo tienen memoria a propósito de debates en campañas electorales, todo debate viene precedido de largas instancias, de idas y venidas, de diálogo con una parte, de diálogo con la otra, hasta que termina configurándose un acuerdo sobre las condiciones del debate. Y hay veces que no hay acuerdo, y hay veces que el debate no se hace. Y que no sale. Podríamos contar eventualmente algunos de los debates que no hemos podido armar, ¿no? Sí. Que no hemos podido armar, incluso sobre estos temas de la LUC. Capaz que por eso da para retomar en cualquier otro momento, pero quedan estas como consideraciones rápidas en torno a este aspecto que ayer, hoy de mañana dio pie a bastante conversación. ¿Decías algo más, Romina, no? No, está perfecto. A ver, sí, ustedes sí, ¿quién? No, miren, sí, que simplemente en diciembre habíamos acordado con Sabini debatir. Simplemente eso, como que aclarar que ya está, lo único que está arreglado era con Sabini. Con Pablo, el nombre de Pablo surgió ayer en la tarde, en la misma llamada que me dicen, puede ser Garibaldi, y si no, también está el nombre de Caggiani. Bueno, bien. Simplemente eso. Bien. Es un carnaval raro, ¿viste? Con esto del COVID. ¿Esto forma parte del carnaval? Bueno, ahora sí, después de la pausa nos metemos en la discusión de fondo. Educación, el capítulo de educación de la ley de urgente consideración. Ese es el tema de este debate 2, en perspectiva, con vistas al referéndum del próximo 27 de marzo. Y entonces empiezo pidiéndoles a ustedes una consideración general. 2 minutos para cada uno. Baroni, ¿por qué es importante esta reforma
para quienes impulsaron en su momento la LUC. No, primero que nada, la ley de urgente consideración surge dentro de la campaña electoral, o sea, estamos hablando ya en el año 2019, cuando nuestro candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou, comunica que va a utilizar este instrumento. Cada uno de los puntos que están incluidos en la ley de urgente consideración fueron comunicados en los programas de gobierno de los distintos partidos y finalmente clarificados en el compromiso para el país. Ese compromiso por el país que incluye a los 5 partidos de la coalición tenía varios de los puntos y uno de los capítulos grandes y principales es el de educación. Ese anteproyecto de ley se elabora después de terminar el acuerdo entre la coalición y los distintos actores, se publica en las distintas redes y se difunde en enero, y durante el mes de enero y hasta el 1 de marzo se dio lo que se llamó el periodo de ventana de discusión pre-asunción. ¿Por qué? Porque es privativo del Ejecutivo el envío de la ley de urgente consideración. Más allá de que el 15 de febrero había comenzado la nueva legislatura, hasta que no iniciase el nuevo gobierno no se podía enviar este proyecto. Ese proyecto, cuando finalmente es enviado, que fue enviado recién en abril, comienzan unos plazos que están constitucionalmente pautados, en los cuales hubo muchos debates. El capítulo de educación, con sus 79 artículos, lo que hace es modificar parte de la Ley General de Educación vigente desde el año 2008 y asumir y agregar muchos de ellos. Algunos datos que me parece que son relevantes es que no se crea ni a través de este instrumento se lleva adelante una reforma total de la Ley General de Educación, sino que se modifican y se modifican y se alteran algunos de esos artículos, no llegando al 50%. De hecho, la Ley General de Educación del Frente Amplio del año 2008 modificó el 70% de todos los artículos vigentes de la educación. Sin embargo, este modifica apenas un 50%. Ya estamos en los 2 minutos. Redondeo. De hecho, si tomamos en cuenta, los que efectivamente se derogaron fueron menos del 10%. Falta saber el por qué, ¿no? Porque la pregunta era esa, ¿no? ¿Por qué razón se fue por esta reforma? Quizás en el espacio de réplica que ahora queda usted lo puede añadir. Pero, ¿qué dice desde el Frente Amplio el maestro Cayani? El capítulo de la LUC apunta a derogar o sustituir varios artículos de la Ley General de Educación de 2008, que fue una de las leyes más importantes de los periodos de la propia coalición de izquierdas. Entonces... Sí, a ver, Uruguay es un país donde las leyes de educación tienen una duración que va en general mucho más allá que un periodo de gobierno, digamos. Si uno mira hacia atrás, tiene la ley Sanguinetti antes de la dictadura, tiene una ley de salida de la dictadura, y luego tiene la ley del 2008 que viene en un debate parlamentario tradicional, digamos, por las vías sin urgente consideración y precedió un debate educativo bien importante. Creo que el cambio en las leyes de educación es un cambio en reglas del juego y que Uruguay debe preservar eso de que el que gana no cambia todo. Y creo que la ley de urgente consideración además nos puso un problema, que es que en el medio de la pandemia esto se discutió con la legalización del chorizo casero o el precio de los combustibles, en una ley de 400, casi 500 artículos. Entonces sí, efectivamente, de los 135 artículos que se están intentando anular, hay unos 34 que tienen que ver con educación, son una parte de los artículos de educación. Recordemos que la ley de urgente consideración tiene unos 70, 80 artículos que hablan de educación, y son artículos que tienen un propósito que es bastante complicado, digamos. Ya en una discusión parlamentaria sin urgente consideración y sin pandemia hubiera sido complicado, por ejemplo, cambiar lo que significa la obligatoriedad en Uruguay. Esto que todos los uruguayos sabemos, que la escuela es laica, gratuita y obligatorio es inscribir y asistir. Bueno, eso se cambió. Entonces, son cambios sustantivos en términos de cómo entendemos los uruguayos la educación pública, y a nosotros nos parece que es una oportunidad interesante para debatirlo. Y lo otro que no está muy claro es
Bueno, por las modificaciones que se plantean en la LUC, parece que el problema educativo tuviera un problema de gobernanza. Y nosotros entendemos que el sistema educativo tiene un problema de desigualdad, tiene un problema de culminación de la educación media, pero no vemos mucha relación entre que un gurí termine el bachillerato y la gobernanza o el rol del MEC en el sistema educativo. Bien, sí, también pasó de los 2 minutos. Vamos a las réplicas de cada uno de los dos. En la medida de lo posible, de menos de 2 minutos. Baroni primero. No, primero que nada, hay algo que Pablo comentó medio al pasar. La ley del Frente Amplio la votó el Frente Amplio solo. Y no fue acordada con ningún otro partido, y de hecho ni siquiera cumplió con todas las pautas marcadas por el Congreso de Educación. De hecho, tuvieron tanta discusión que hasta legisladores propios del Frente Amplio estaban en desacuerdo en votar. Pero más allá de eso, de la larga data y los grandes acuerdos de educación, acá se votó por 56 diputados, cosa que es mucho más amplia que la votación y más partidos de lo que se votó la Ley General de Educación del Frente Amplio. Hay algo al pasar ahí que dijo de la obligatoriedad. ¿Desde cuándo en Uruguay no es obligatorio la educación? Yo creo que lo que está aduciendo Cayani en este momento me parece que es una de las falacias de la campaña, porque primero no se quita la obligatoriedad de la educación, la cual está en sus primeros artículos de la Ley General de Educación, que es obligatorio desde los 4 años hasta la culminación de la enseñanza media. Por lo tanto, ¿cuándo se sacó esa obligatoriedad? Si él me aclara en qué artículo, de qué forma y de qué manera, porque que nosotros sepamos, Uruguay tiene un problema de desigualdad, tiene grandes reclamos históricos de los docentes en cuanto a su titulación, en cuanto a su carrera, hay problemas con la autonomía de los centros, hay problemas con las currículas, tenemos el mayor grado de desigualdad entre los más ricos y los más pobres, y todo esto durante la mejor gobernanza económica de la historia del Uruguay. Entonces, esas cosas son los principales argumentos para modificar lo que es el corazón de muchas de las reformas, que es la educación. Bueno, que responde ahora en la segunda intervención Cayani. Porque ahora apareció, no estaba previsto para este momento del debate este asunto, obligatoriedad afectada o no afectada. ¿Qué dice usted? No, yo creo que el artículo 127, que es el que cambia lo que se entiende por obligatoriedad, es tremendamente importante. Porque allí lo que se define es que obligatorio deja de significar inscribir y asistir, y pasas a ser velar por el cumplimiento de el derecho a la educación. Y yo creo que esto reviste una gravedad importante, por lo menos para cómo entendemos las uruguayas y los uruguayos la educación pública, pero además tiene en el debate componentes que son complicados, porque cuando se discutió esto en el Parlamento, esto pasó por una modificación de redacción. Y es el doctor Tabaré Fernández de la Facultad de Ciencias Sociales quien advierte en un documento donde se analiza la ley de urgente consideración la gravedad de este cambio. Vamos a leer el artículo, ya que se introdujo en este momento, para que quede para los oyentes qué es lo que estamos entonces debatiendo en este instante. Dice el artículo 127 de la obligatoriedad, sustituyes el artículo 7 de la ley 18.437 por el siguiente. Es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 70 de la Constitución de la República y las previsiones de la presente ley. ¿Decía entonces Cayani? En el trámite parlamentario esto se debatió como un cambio de redacción, pero luego, a partir de lo que es un trabajo que hace el profesor Tabaré Fernández, el ministro de Educación reconoce que esto lo que hace es habilitar el homeschooling, que es la escuela en casa, la institutriz en casa. Que es una cosa que hace la aristocracia europea o los ultrarricos en Estados Unidos, pero que en el caso de Uruguay lo que hace es plantear una opción que nos deja con pocos instrumentos para proteger a aquellas niñas, niños y adolescentes más vulnerables, que son a quienes se los va a buscar cuando no se inscribe, que son quienes se les suspenden las prestaciones sociales, entre ellas las asignaciones familiares, que de la década del 40 no se cobran si no se va a la escuela. Es decir,
estamos cambiando algo que es mucho más que poner o no poner delegados docentes en consejos de concentración. Bueno, acá tendría que haber terminado ya este bloque del debate, que era introductorio en realidad, pero se pasó a focalizar en un aspecto de la ley. Entonces, no sé qué te parece, Romina, vamos a darles 1 minuto a cada uno para que redondeen el abordaje de este asunto, obligatoriedad afectada o no. Baroni. Emiliano, tú acabas de leer un artículo que arranca diciendo de la obligatoriedad, que sustituye el artículo 7 de la Ley General de Educación vigente, el 127 en la LUC, que arranca diciendo es obligatoria la educación inicial a partir de los 4 años de edad, la educación primaria y la educación media. Y hace 4 minutos, Casciani dice que nosotros quitamos la obligatoriedad. O sea, o yo estoy leyendo mal o conozco otro significado de la palabra obligatoria, pero acá dice es obligatoria la educación inicial. Eso lo dice de acá a la China, lo dice en cualquier lado, y cualquier diccionario que uno lea que es obligatoria la educación, se entiende. Por lo tanto, lo que se modifica... Quizás el diputado, el maestro se está refiriendo a la segunda parte del artículo, ¿no? Que dice, los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación. Que eso va en línea con lo que dice la Constitución, en los cuales justamente son los padres y madres los que tienen el derecho a elegir la educación de sus hijos. Que muchos constitucionalistas, que a diferencia de Tabaré Fernández, que es sociólogo y no jurista, lo han marcado en más de una oportunidad, estos constitucionalistas han marcado la probable inconstitucionalidad de ese artículo, como anteriormente estaba redactado, en el cual se obligaba a anotar. Acá dice que es obligatoria la educación, y es lo que mantenemos, es lo que llevamos adelante, y me parece que se están agitando cosas que efectivamente no son. Si alguien piensa en Uruguay que una familia pobre va a ser homeschooling, o sea, enseñar en casa por tutoras o institutrices a alguien, me parece que está leyendo libros de otros países y no exactamente lo que pasa en Uruguay. Lo último, Casciani. Sí, yo creo que esto es un cambio sustantivo. Que la obligatoriedad en Uruguay para la población significa inscribir y asistir, nadie tiene duda. De Varela para acá es así. En la LUC eliminan inscribir y asistir. Si está mal eso, yo creo que está mal eliminarlo. Si el gobierno entiende que ahí se equivocó, bueno, los convocamos a votar por sí anular estos artículos. Ahora, decir que esto es faltar a la verdad, yo creo que es un poco complicado un debate sobre esas premisas. De hecho, alguien borró que obligatoriedad era inscribir y asistir en el artículo 127. Lo otro que sí efectivamente asusta es algo que Gonzalo comentó como al pasar, y yo no quiero comerme unos segundos en esto. Este derecho o esta obligatoriedad establecida en la Constitución, que es de la Constitución del 34, que yo tengo claro que Gonzalo no la va a defender como cuerpo legal adorado, efectivamente es la que posibilita que haya determinados actores, inclusive algunos senadores, que digan que el derecho a la educación es de los padres, no de los niños, niñas y adolescentes. Y yo creo que eso es un franco retroceso en lo que ha avanzado no el Uruguay, sino la humanidad en términos de perspectiva de derechos de las infancias. Creo que este cambio efectivamente vulnera a nuestras infancias más vulnerables. Obviamente van a quedar los distintos aspectos de este debate, van a quedar abiertos. Lo colocamos en puntos suspensivos en este momento. Hacemos la pausa y ya continuamos pasando a otros de los asuntos incluidos en el capítulo de educación de la LUC. Retomamos en perspectiva el capítulo 2 de esta serie de debates sobre la LUC, la Ley de Urgente Consideración, los 135 artículos que serán sometidos a referéndum el próximo 27 de marzo. El tema en esta ocasión, educación, el capítulo de educación de la LUC, uno de los apartados que más roces está generando entre el oficialismo y la Comisión Pro Referéndum. ¿Quiénes nos acompañan? El maestro Pablo Casciani,
integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, perteneciente al Frente Amplio, y el economista Gonzalo Baroni, director nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, perteneciente al Partido Nacional. De la sección Educación de la Ley de Urgente Consideración, que tiene 78 artículos, se procura derogar 34. No vamos a recorrerlos todos en esta oportunidad. Vamos a elegir algunos de estos principales ejes. Y paso ahora a uno de los más notorios, la serie de artículos que establecieron cambios en la gobernanza de la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Concretamente, se eliminaron 3 consejos de educación inicial y primaria, de secundaria y de educación técnico-profesional, que tenían 3 integrantes cada uno, y uno de ellos era representante de los docentes, y se reemplazó a esos consejos por direcciones generales unipersonales. Los titulares de estas direcciones generales son designados por el CODICEN y participan en las sesiones del CODICEN de la ANEP, lo hacen con voz pero sin voto. Entonces, director Baroni, ¿por qué es importante para el gobierno este cambio? Venimos de muchos años de trabas burocráticas, venimos de años en los cuales se quisieron llevar adelante cambios profundos y sobre todo algo que es fundamental en los entes de gobierno de cualquier país en el mundo y sobre todo en Uruguay, estar coordinados con las autoridades. Lo que sucedía hasta este momento era que se llevaban adelante cambios y se diluían muchas de las culpas. Un caso bien claro, que me parece que la mayoría de los oyentes lo podrán recordar, es cuando se quiso llevar adelante la modificación en la elección de horas. El Consejo de Educación Secundaria, en aquel momento que también estaba la profesora Puente, que hemos compartido varias de las mesas, llevó adelante una decisión y finalmente terminó siendo torcida y al final se diluyó la culpa, porque ni el CODICEN estaba al tanto cómo se iba a llevar adelante, esa decisión al final en el Consejo de Educación Secundaria se llevó hacia atrás y terminamos como hasta el día de hoy, con serios problemas de coordinación entre los distintos actores. Aparte está sobreestudiado y diagnosticado de que excesiva cantidad de personas con posibilidad de veto en distintos niveles no es recomendable, además de que se aleja mucho de lo que son los representantes de los ciudadanos. Por lo tanto, ahora no solamente se pasa a direcciones generales en estos 3 consejos, que antes eran consejos, tanto educación secundaria, técnico profesional e inicial y primaria, sino que se incorporan a esos directores generales de manera permanente, cosa que antes no era de esa forma, en el Consejo Directivo Central. Por lo tanto, si los consejeros a nivel central tienen alguna cuestión, alguna duda o quieren tomar alguna decisión en conjunto directo con alguna de los subsistemas, los va a tener sentados en las sesiones, todas las semanas discutiendo al respecto de manera obligatoria. Eso facilita, quita burocracia y además mejora muchísimo el poder de decisión en algo que es tan urgente, que es lo que está sucediendo en el Uruguay, que cada día se nos van jóvenes del sistema educativo formal como arena entre las manos. 2 minutos exactamente ahora cumplidos. Bueno, vamos al Frente Amplio. ¿Qué cuestionan ustedes, maestro Cayani, de este cambio en particular que está sobre todo incluido en los artículos 155 y 156 de la LUC? Sí, a ver, Uruguay tiene, porque lo establece la Constitución, que son entes autónomos los que administran y llevan adelante la educación. Y esto genera de por sí una situación bien diferente a otros países. La forma en cómo Uruguay avanzó durante el siglo XX en todo su sistema educativo fue a través de colegiados, que en algún momento tenía docentes electos, pero en otro momento no tenía ningún docente electo, eran 3 o 5 o 7 según el Consejo. Yo entiendo que efectivamente los colegiados son buenos en términos de mirar los problemas y desde diferentes perspectivas encontrar soluciones más pertinentes. Entiendo además que hay una especie de relato de que no mandaba a nadie, los colegiados hacían lo que querían, los consejos hacían lo que querían. Yo creo que eso es una lectura parcial de cualquier administración que tiene costos de transacción. También a veces sirve levantar un poco la cabeza y mirar que en otros países la educación depende
del Ministerio de Educación, etcétera, las líneas generales, pero la gestión y la cuestión concreta, por ejemplo, la escuela pública, el CHUI, depende del alcalde. Porque efectivamente uno necesita cercanía a donde acontece la educación. Uruguay eso lo había resuelto con organismos colegiados que básicamente significan más ojos, más orejas, más piernas y más brazos. Ahora tenemos, para mejorar la gestión, menos hojas, menos ojos, menos orejas, menos piernas y menos brazos. Entonces es un poco difícil. Y de hecho, cuando uno mira, ya vamos en un segundo año de gobierno, por supuesto que las cuestiones que señalaba Gonzalo respecto a la elección de horas docentes de secundaria siguen sin resolverse, pero además, cuando uno va a mirar las cuestiones concretas de la gestión, efectivamente todos los que están cerca del sistema educativo saben que hay un problema de gestión en la medida que es un solo director unipersonal el que está enfrente del consejo. Y esto no tiene que ver con la buena voluntad o no de Graciela Faveiro. Me consta que labura todo lo que puede. Tiene que ver con la carga de trabajo. 2 minutos pasados. Vamos entonces a la réplica de cada uno de los dos. Primero, Baroni, ¿qué señala usted a propósito de estos argumentos del maestro Cayani? Primero que nada, el ente autónomo es la ANEP y por lo tanto sigue conducido por un colegiado. Y no así los desconcentrados, los cuales no son entes autónomos, sino que dependen directo del CODICEN de la Administración Nacional de Educación Pública. Y segundo, si realmente hay una voluntad o hay un interés de que a través de los colegiados se tiene, o hay una visión de que se tiene una mejor conducción, ¿por qué en los demás entes autónomos solo hay colegiados en la cabeza y no hay colegiados abajo? Por ejemplo, ANCAP. ¿Por qué en cada una de sus direcciones no tiene un colegiado? ¿Por qué el Frente Amplio nunca propuso eso? Si realmente está convencido que tiene que haber colegiados en todos los niveles. Acá simplemente se mantiene el colegiado en el máximo nivel de decisión, que es el CODICEN, y se baja a directores generales. Y como bien dice Pablo, en muchos países esto está también en manos de las autoridades locales. Bueno, eso es una discusión que se podría dar. No es lo que plantea la LUC, no es lo que plantea el Frente Amplio de la Ley General de Educación. Acá lo que se plantea es una mayor fluidez de las decisiones, porque cada día que pasa y cada decisión que se entorpece, son niños que abandonan el sistema educativo formal que no les da respuesta. Un minuto, entonces, un minuto también para el maestro Cayani para cerrar esta parte. Sí, yo creo que el cambio no solo empeora la gestión, sino que además traslada los costos de transacción que tiene cualquier política pública a lugares que no se sabe, porque como no existen los espacios, esto de que hay diferentes niveles y diferentes perspectivas, las va a ver aunque la LUC diga que no. Entonces, es probable que los costos de transacción vayan a lugares con poca formalización y eso genera problemas en cualquier administración y en cualquier gestión. Lo otro que me parece interesante es que no fue el Frente Amplio el que definió que la educación se administraba y se gestionaba a través de uno o más entes autónomos, sino que fue la Constitución. Y es la propia Constitución la que establece la diferencia entre los entes industriales y los entes que tienen que ver con la educación. No es una creación del Frente Amplio, es una creación de la sociedad uruguaya durante todo el siglo XX. Entonces, yo creo que allí hay que buscar la manera de tejer acuerdos que permitan efectivamente abordar los temas que tenemos y salir de esta lógica donde el gobierno parece que entiende que los únicos que pueden hablar de educación o que pueden definir educación son los del gobierno. Completamos el minuto también, así que cerramos acá, pero en realidad después de esta pausa corta vamos a seguir en un asunto conexo, que es el nuevo papel del Ministerio de Educación y Cultura asignado en la LUC. Continúa este debate a propósito del capítulo Educación de la Ley de Urgente Consideración. Está con nosotros el maestro Pablo Cayani por el Frente Amplio y el economista Gonzalo Baroni por el Partido Nacional. Veamos otro de los aspectos muy discutidos, el nuevo rol del Ministerio de Educación y Cultura en la definición de las políticas educativas. El propio ministro actual, Pablo da Silveira, señaló que uno de los objetivos de varios artículos de la LUC era fortalecer el papel del Ministerio en las políticas educativas, de ahí que se le
encomienda a esa cartera la redacción de un plan de política educativa nacional que en el caso de este periodo de gobierno ya fue publicado. Desde la campaña que impulsó la recolección de firmas contra la LUC, este era uno de los puntos cuestionados, otorga demasiada discrecionalidad y facultades al ministerio funcional, al Poder Ejecutivo, en detrimento de las autonomías existentes, se decía, por ejemplo, en esa recolección de firmas. ¿Qué contesta el gobierno a propósito de esta objeción? A mí siempre me toca arrancar, pero en realidad los que están cuestionando son los opositores. Pero no tengo ningún problema en explicar este cambio. Hicimos cambios de manera muy lógica. De manera muy lógica, tal como que nosotros teníamos un plan Ceibal, el cual dependía de presidencia y no de la autoridad máxima de la educación. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa, aspectos básicos que tienen que estar todos coordinados bajo un mismo paraguas. Ahora los tenemos todos bajo un mismo paraguas, el cual que permite no solamente tener un mayor control, sino tener una mayor conducción desde la educación. Además, hay puntos muy estratégicos, como por ejemplo, la ciudadanía elige a sus autoridades y ahora se transparenta un proceso de decisión que necesita la sanción por parte del Senado, que es para que las autoridades del CODICEN electas o designadas, por el Poder Ejecutivo necesita 2/3 del Senado, la venia, la famosa venia. Bueno, lo que propone la ley de urgente consideración es algo tan sencillo como que tiene que haber un acuerdo conjunto que explicite y diga, nosotros vamos a llevar adelante estos cambios. Lo más paradójico de todo esto es que el Frente Amplio cuestiona esta injerencia, que no es tal, sino es simplemente una coordinación, y sin embargo estaba incluido en su programa de gobierno en el periodo pasado. Elaboración de un plan de política educativa nacional en conjunto, el MEC y la ANEP. Eso estaba en el programa de gobierno del Frente Amplio, palabras más, palabras menos, estaba en el programa de gobierno del Partido Nacional y se llevó adelante en el Compromiso por el País y la Ley de Urgente Consideración. Por lo tanto, acá lo que se busca es una mejor coordinación, un mayor control por parte de los ciudadanos, o sea, mayor gente que los ciudadanos eligen a los políticos que van a ocupar los cargos y en todo caso los cuestionarán y les dirán que no van a renovar su lugar, también por los resultados educativos. Nosotros lo que hacemos es dar un mayor ímpetu al Ministerio de Educación y Cultura, siempre respetando las autonomías. 2 minutos. Que me diga, si está en caso discordante, que me diga Pablo en qué punto se viola la autonomía. No hay en ningún punto una violación de autonomía, por lo tanto se lleva adelante un cambio fuerte y razonable y lógico. ¿Qué responde el maestro Cayani? Sobre todo teniendo en cuenta que Baroni señalaba que el propio Frente Amplio impulsaba mecanismos similares a este. Sí, a ver, yo creo que ahí la ley de urgente consideración hace todo el caminito, es como el gurí cuando está por mandarse una travesura, hace todo el caminito alrededor de la autonomía de la ANEP y de la universidad, porque en realidad lo que le molesta es la autonomía. Y lleva la discusión de la política educativa a una discusión de periodo de gobierno. Y eso, reitero, Uruguay tiene y ha tenido en toda su historia una mirada mucho más larga, y que además es consistente con la buena política educativa. La buena política educativa es una política educativa que no depende solamente del gobierno de turno. De hecho, nuestro marco legal es lo que indica. Entonces, esta concentración de cuestiones en el Ministerio de Educación y Cultura efectivamente terminan haciendo de la política educativa una cosa que en vez de ser una política pública de largo plazo, termina siendo una política de un gobierno. Es una opción, nosotros entendemos que es una mala opción. Puede haber otros que entiendan que es una buena opción. Respecto al plan de política educativa nacional, yo creo que fue una propuesta del gobierno que es sustantivamente diferente a la que era la propuesta del Frente Amplio en términos de el Plan Nacional de Educación, por cómo fue elaborado, por el concepto, etcétera. Pero además hay una cosa que es muy interesante, que es que ahí iba a habilitarse el debate ciudadano sobre las políticas educativas, porque eso iba a ir al Parlamento. Esto lo entregaron el ministro y Gonzalo en el momento, el día antes de la entrega de la rendición de cuentas a la vicepresidenta, y creo que el Parlamento todavía no lo consideró. Es decir, aquello de que esto implicaba recuperar para la ciudadanía el debate sobre lo educativo,
Bueno, veremos en la próxima legislatura, pero el año pasado no pasó. 2 minutos también, así que vamos a escuchar las intervenciones finales de Baroni y Cayani ahora. A propósito de este cambio, de este papel nuevo del Ministerio de Educación y Cultura, que está consagrado en los artículos 145 y 151 de la LUC. Baroni. Bueno, yo no puedo dejar pasar lo que Pablo dijo, que nosotros estamos intentando violar la autonomía. Una autonomía que está no solamente asignada a la Constitución, y en caso de que se viole, se puede llevar adelante los caminos legales para cuestionar al respecto si hay una ley que es inconstitucional. Por lo tanto, la autonomía que está consagrada en la Constitución y que fue escrita por muchos constitucionalistas de mi partido, no exactamente del Frente Amplio, si está siendo cuestionada, que nos explique Pablo específicamente dónde está siendo cuestionada, de qué manera, cuando se llevaron adelante cambios lógicos como poner al Plan Ceibal, la principal herramienta que tuvimos durante la pandemia, a coordinar dentro del ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, algo que antes ilógicamente no pasaba. Cosas fundamentales para el cambio educativo, como tener una coordinación. Y además, otra cosa que es absolutamente una falacia, es que nosotros pretendemos que las cosas se queden dentro de un plan de gobierno y dentro de un periodo de gobierno. Esto supera. Con esto estamos diciendo que entonces, cada vez que cambia una autoridad, ¿no hay políticas de Estado? Bueno, nosotros creemos en las políticas de Estado y creemos, de hecho hemos mantenido muchas de ellas, como el Plan Ceibal, y pretendemos que venga quien venga después, muchas se mantengan porque nosotros trabajamos para los ciudadanos. Un minuto pasado, 1 minuto y medio casi. Ahora sí, usted, Cayani, con el final de esta parte. Yo creo que estos son temas bien importantes. Son temas además que tienen un acuerdo importante de la sociedad, pero también de actores relevantes. Cuando se habla de que está en discusión la autonomía, lo dijo la Facultad de Humanidades, lo dijo la Universidad de la República, lo dijo el Instituto de Educación de la Facultad de Humanidades. Es decir, hay un montón de actores que están diciendo esto está teniendo situaciones que complejizan. Y de hecho, cuando uno piensa esta lógica de, bueno, a partir del Plan de Política Educativa Nacional se va a devolver a la ciudadanía una cosa que la ciudadanía había perdido, que era el debate de las políticas educativas, bueno, eso no sucedió. Entonces, yo creo que es un tema de ver de qué manera podemos avanzar en respetar lo que establece la Constitución, que por suerte tenemos, que ha preservado a la educación de los avatares de la política partidaria mucho más que lo que sucede en otros países, y ver de qué manera eso lo utilizamos para construir acuerdos para los problemas que efectivamente tenemos, que son de desigualdad, de cobertura en primera infancia en los sectores más pobres, de culminación de la educación media, de los desafíos de la educación del siglo XXI. Y creo que por allí hay una posible salida hacia el futuro. Aclaración, por supuesto que en nuestro sitio web, junto con la grabación de este debate en audio y en video, ustedes van a poder encontrar los aspectos de la ley sobre los cuales va versando la discusión, ¿no? Los artículos, los subrayados incluso dentro de los artículos que son objeto de objeción y de controversia. En la emisión en video incluso, en la medida de lo posible, estamos intercalando esos textos para que quien lo sigue por esa vía los tenga a la mano directamente. Bueno, ya continuamos, hacemos una nueva pausa y retomamos enseguida el debate Cayani-Baroni. ¿Quiénes son las dos voces en este debate? Por un lado, Pablo Cayani, maestro, integra el Consejo Directivo del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pertenece al Frente Amplio, se desempeñó como maestro en escuelas públicas y en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, y fue docente del área Ciencias de la Educación en el Consejo de Formación en Educación. Entre 2016 y 2020 fue consejero electo por los docentes en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. Por otro lado, Gonzalo Baroni, economista, magíster en Desarrollo Internacional por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido, hoy
director nacional de educación en el Ministerio de Educación y Cultura. Es docente en la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Ort, Uruguay. Fue profesor de matemática en la Escuela de Oficios Don Bosco y en el Consejo de Educación Secundaria. Integró varios cargos de gobierno, cogobierno en la Universidad de la República. Seguimos recorriendo aspectos del capítulo de educación de la Ley de Urgente Consideración que están en controversia, que están en cuestión en el referéndum del 27 de marzo próximo. Vamos a un cuestionamiento que se hace desde la Comisión Pro Referéndum, y es que esta ley favorece la privatización de la educación. Básicamente se objetan dos mecanismos. El primero es la eliminación del Sistema Nacional de Educación Pública y la incorporación de la educación privada en los ámbitos de coordinación de la educación. Voy ahora primero con usted, maestro Cayani. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Hay de por medio una cuestión ideológica, por ejemplo? A ver, sobre este aspecto, acá podemos optar, digamos, por ir atrás de la caricatura del debate de si se le va a poner un cartel de se vende a la escuela que hay en la esquina de casa, o en realidad, bueno, empezar a mirar cuáles son las modificaciones que se hacen, no solo en el sistema, sino en cuáles son las voces y qué peso tienen adentro del sistema. Porque acá no solo se saca la palabra pública, acá se le da mayor cantidad de representantes a la educación privada de los que tenía, pero además se retiran representantes de organismos de coordinación. Por ejemplo, la Universidad de la República pierde representación. Y esto tiene un cierto tinte ideológico y de hecho, Baroni ha estado estos 2 años, yo no sé si ya se terminó instrumentando las comisiones departamentales de educación que hay en cada departamento, donde allí también empieza a aparecer esto de los privados con más delegados. Y tiene tanto un cierto trasfondo ideológico en el sentido de una concepción de lo educativo, que por ejemplo eso hace que en 33, que hay 2 escuelas primarias privadas, un colegio católico y otro que no es católico, que tienen más o menos 90 estudiantes, tengan que definir cuál de las 2 directoras va a ir a coordinar con la Intendencia, con primaria, con la UTEC, es decir, con todas las organizaciones que tienen que ver con la educación en el departamento. Y esa es una coordinación un poquito difícil, porque es una coordinación entre un elefante y un ratón. Uno no ve allí que lo que esté arriba de la mesa sean las voces de los actores de la educación privada, como estaba UDEC o AUDEP en las diferentes instancias de coordinación, sino una cuestión más de, bueno, sobre representar un fenómeno que en Uruguay, en términos de matrícula, es bastante minoritario. Y sí, ni te digo en el interior. 2 minutos, entonces vamos a Baroni, pero antes repaso, ¿no? La Ley de Urgente Consideración elimina el Sistema Nacional de Educación Pública, su comisión coordinadora y su secretaría permanente, y la sustituye por la Comisión Coordinadora de la Educación, incorporando representantes de las instituciones universitarias y de la educación privada, primaria y media. También en el artículo 172 incorpora representantes de instituciones privadas a las comisiones departamentales de educación. Usted escuchaba recién las objeciones de Cayani. ¿Qué dice? Me parece que el problema de la campaña es que acá se ha dicho, y hasta el día de ayer veíamos en redes sociales, que se quiere privatizar. El propio Fernando Pereira lo aclaró en más de una oportunidad, que en ningún lado la Ley de Urgente Consideración habla de privatización ni se pretende llevar adelante ningún aspecto. Pero acá vamos a ser bien claros. Estamos hablando, y Cayani lo acaba de decir, lo del ratón y lo del elefante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 15% de los uruguayos que eligen mandar a sus hijos a instituciones privadas no pueden ser representados en consejos de coordinación, comisiones de coordinación no vinculantes con las decisiones de políticas educativas, no pueden estar representados. A mí me preocupa que excluyamos a la gente porque elija mandar a una institución privada o a una institución pública a estar representada. Después hay una falacia con respecto a que si Ludelar pierde o no pierde. ¿Qué pasa? Antes la UTEC no estaba representada. Ahora sí la UTEC está representada, que es una institución autónoma y pública en cada uno de los consejos. Pero además
hablar de injerencia cuando las comisiones departamentales, las cuales están las 19 activas, que hace años no estaban activas todas ellas, están trabajando con uno y en el mejor de los casos 2 representantes de instituciones privadas en una base de 11 o 12, hablar de sobrerepresentación cuando en Uruguay el 15% son estudiantes de instituciones privadas es gravísimo. Pero además algo que parece mucho más peculiar es que privatizaciones, por ejemplo, llevar adelante que el proceso de construcción más grande a través de privados en la educación se realizó durante los gobiernos de Frente Amplio, a través de las PPP, que ni los sindicatos estaban de acuerdo, que ni siquiera se construyeron todas las PPP posibles, la 1, la 2, la 3 y la 4, y que además pasa el mantenimiento y parte de la gestión edilicia de muchos de los centros educativos públicos a manos de privados, por contratos a muchísimos años y pagando cifras siderales. Bueno, eso esta administración lo frenó. Entonces, hablar de privatización, porque haya un representante no vinculante en comisiones de 10 y 12 personas, es totalmente una falacia. Bien, 2 minutos cada uno. Ahora, 1 minuto cada uno para la réplica en este aspecto que la Comisión Pro Referéndum incorpora en su preocupación por la privatización. Hay un segundo que vamos a mirar enseguida, pero ahora, Cayani. Sí, lo de las PPP no está en la luz. Es otra discusión. No, con respecto a este tema, además, el diseño que se plantea en la luz es un diseño además en el cual Uruguay pierde esto que más que debilitar habría que profundizar, que es la coordinación, que es coordinaciones más potentes entre más instituciones, porque es cierto que se creó la Universidad Tecnológica en el interior del país. También es cierto que en el mismo acuerdo multipartidario estaba crear la Universidad de Educación, y eso todavía no pasó, pero uno tiende a suponer que el sistema va a evolucionar hacia mayor cantidad de organizaciones que tengan que ver con los diferentes niveles educativos, y por lo tanto uno supondría que lo que debería hacer Uruguay es fortalecer los diferentes niveles de coordinación entre las organizaciones que tienen que ver con la educación. Lo que se hace acá es debilitar eso. Pasó el minuto y entonces. Además, esto otro de sobrerepresentar. Y yo digo sobrerepresentar porque efectivamente la educación privada tenía lugares en esos espacios de coordinación, pero no tenía uno por primaria, uno por secundaria, uno por las universidades privadas del departamento. Yo creo que allí se gana poco y en realidad en el contexto general se debilitan los mecanismos de coordinación. Bien, 1 minuto y medio fue. Lo escucho ahora a Baroni con su última intervención sobre este aspecto. No, hay un punto que no parece menor, que antes los gobiernos departamentales tampoco integraban las comisiones departamentales. O sea, los principales que le van a golpear la puerta, las directoras, los directores de un centro educativo público, cuando tienen un problema, les rompen un vidrio, se le inunda, se rompe un baño, son a los gobiernos departamentales, y la ley anterior no los incluía. Algunos eran invitados, pero no con voto permanente. Entonces, incluimos los gobiernos departamentales, incluimos la educación militar, la educación policial que está presente en todo el país. Incluimos también a la educación del SODRE. Estamos hablando de instituciones públicas que tampoco estaban incluidas. O sea, clase A y clase B teníamos antes, pero además, algo que no parece menor, se crea también la Comisión Coordinadora de Educación Pública, porque está la nacional, pero también está la de educación pública, en la cual están convocados todos los actores a nivel nacional de educación pública. Entonces, me parece relevante tener claro que además parte de este modelo surge de un modelo que estaba en la Ley General de Educación propuesta por el Frente Amplio y votada únicamente por el Frente Amplio. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Educación No Formal incluye como uno de sus representantes a los que tienen convenio dentro del INAU. ¿Y quiénes son aquellos que tienen dentro del INAU convenio? Y muchos centros CAIF, clubes de niños y demás. ¿Y quiénes son? Son en cogestión privada y confesional. Privada y confesional. Pasó el minuto eso es ya. uno de los aspectos que además se cuestiona por parte de mucha gente de la Comisión Pro Referéndum. Bueno, y en esta discusión, en este subdebate en educación sobre riesgos de privatización, hay otro mecanismo que se cuestiona, que se plantea desde los impulsores de la derogación, lo que sería una transferencia de recursos públicos a la educación privada. Artículo 171, que crea el Sistema Nacional de Becas
de Formación en Educación para premiar la continuidad y calidad de los estudios por parte de estudiantes de todo el país que sigan programas universitarios de formación en educación. ¿Qué es lo que se objeta? ¿Cuál es la preocupación en el Frente Amplio, Cayani? Sí, allí tenemos un tema donde me parece que además la LUC entró como elefante en un bazar, porque Uruguay venía en un proceso donde desde hace 20 años, 30 años, creo que la primera vez que yo no sé si no fue Larrañaga, mirá, que llegó a plantear a finales de los 90 el reconocimiento del título universitario para los maestros. En el 2010, en los acuerdos multipartidarios, donde efectivamente estuvieron todos los partidos con representación parlamentaria, se acordaron un montón de cosas. Una de ellas fue la UTEC, otra fue darle a la formación en educación carácter universitario con una universidad. Allí nos quedamos en la mitad del camino, porque eso no se pudo lograr. Y sí se inició un proceso en formación en educación donde se creó un consejo, eso era una dirección ejecutiva, una dirección de CODICEN, se incorporó a los docentes con voz y con voto, a los estudiantes con voz y con voto, y se inició un proceso de ir hacia una perspectiva universitaria en la formación docente, tanto en lo que tiene que ver con enseñanza, con las funciones universitarias, con enseñanza, investigación y extensión, pero también con la estructura académica del Consejo. Bueno, acá la LUC vino a poner una cosa de reconocimiento de carrera universitaria en la órbita del MEC y un programa de becas para aquellas carreras que efectivamente sean de formación docente universitaria, que ahí es donde hay algunas luces amarillas advertidas desde el principio, porque ¿qué sucede? Las únicas carreras universitarias de formación docente que existen son las de las universidades privadas. El resto de la matrícula, que es prácticamente el 99% de la matrícula de formación docente, está en el Consejo de Formación en Educación. Bien, estamos en los 2 minutos, entonces, ¿qué responde Baroni a esta inquietud? No, yo creo que es una discusión interesante porque la LUC es la que crea el Consejo de Formación en Educación de manera legal, porque antes era una normativa interna del CODICEN. O sea, es la LUC la que le da el carácter legal a que haya voz y voto de los estudiantes y voz y voto de los docentes, además de los 3 consejeros del Consejo de Formación en Educación. Lo segundo me parece relevante. La política es el arte de lo posible. Y si el Frente Amplio tenía un modelo de universidad de educación y no logró convencer a los otros partidos para que se lleve adelante, los perjudicados son justamente los ciudadanos, los miles de docentes que hace años tienen su título, los que van a tenerlo a la brevedad y los que en un futuro van a querer tener. Entonces, el no llegar a acuerdos, el no ponerse de acuerdo y el decir, este es mi modelo y punto, y no llegar a negociar, también es un problema para la política. Eso durante muchos años no se llevó adelante, de hecho, al punto tal que hoy en día el Consejo de Formación y Educación, salvo esta herramienta que propone la LUC, no podría llevar a tener títulos universitarios. Nosotros no solamente lo estamos llevando adelante, sino que además proponemos que además, con la baja tasa de matriculación y además de titulación y egreso que tienen, por ejemplo, en enseñanza media, muchos de los docentes, con este sistema de becas, permitir que la gente culmine. Hoy en día tenemos una muy baja tasa de titulación, en particular en muchas de las asignaturas que son críticas para el Uruguay. Podemos hablar de matemáticas, podemos hablar de idioma español, podemos hablar de varias más. Bueno, en esas muy pocos docentes se titulan. Entonces, proponemos que el Consejo de Formación en Educación, que está en ese proceso, va a presentar carreras que van a adquirir carácter universitario y esos docentes, o futuros docentes, perdón, van a recibir una beca. ¿Una beca para qué? Para culminar sus estudios, para tener una mayor dedicación a su tarea de estudiantil y que no necesariamente tengan que a mitad de su carrera salir a tomar horas porque no les da el aspecto económico para sostenerse. Por lo tanto, que además, Pablo lo sabe muy bien, el estudiante de formación docente en general es un estudiante con mayor edad que el universitario en general, tanto UDELAR, UTEC como universidades privadas. Por lo tanto, hay que apoyarlo muchísimo más para que culmine esa carrera. ¿No le convence ese argumento, Cayani? 1 minuto para su réplica y después de nuevo, Baroni. No, yo entiendo que hay que retomar, digamos, esto de poder establecer determinados acuerdos políticos que lleven a la Universidad de Educación. De eso no hay duda, digamos. Estos otros parches están como medios complicados. Pero, de hecho, yo me pregunto, ¿cuántas becas se entregaron de estas?
porque hace 1 año y medio está aprobada la LUC. Yo creo que ninguna. De estas, ninguna. Entonces, muy buenas las intenciones de lo que plantea Gonzalo, pero ni resuelve definitivamente el tema de títulos de grado y posgrado para la formación docente, que esto es clave, dicho por toda la literatura, en términos de mejora educativa. Ni caminos que permitan continuar construyendo una institucionalidad de formación docente potente, robusta. Recordemos, formación docente tiene cerca de casi 30.000 estudiantes, tiene 23, 24 centros, por lo menos en todo el país, tiene más de un centro por departamento, es decir, es una estructura de educación terciaria hoy, que en la medida que se le dé porte universitario, efectivamente va a articular muchísimo con lo que es UTEC y con lo que es el proceso de descentralización de la Universidad de la República. Ese es un camino. Otro camino es de decir, bueno, en el MEC se van a reconocer las carreras. Bueno, yo creo que entre esos dos caminos me inclino por una tercera universidad con esa potencia en el interior, pero además con la perspectiva de posgrados que hoy son muy difíciles en Uruguay, están solo en las privadas. Se pasó del minuto. Perdón. Y Baroni ahora entonces cierra este punto. Muchos de los integrantes de la Comisión Pro Referéndum nos explican lo que tenemos que hacer en cuanto a formación docente. Durante 15 años no lo hicieron. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con los 33 institutos de formación docente a lo largo y ancho del país? Como bien dice Pablo, algunos con 2 por departamento, que están esperando y tienen muchas frustraciones de promesas incumplidas durante muchos años, con mucho dinero y con gran apoyo a nivel parlamentario. No se llevó adelante. No se llevó adelante porque no hubo acuerdo político, porque no se sentaron a negociar con los otros partidos y porque entonces ahora nosotros que estamos gobernando y encontramos un camino normativo para que nuestros docentes y futuros docentes tengan el título universitario, como bien dice Pablo, clave en el desarrollo educativo del país, se lleve adelante. Y además un punto menor, hablan de privatización y Pablo lo acaba de aclarar, entonces hay pruebas, ya no tengo que aclarar mucho. No se ejecutó nada hacia nivel privado que permita eso. Por lo tanto, además del desastre que ha sucedido en todo este tiempo con frustraciones para los docentes y no poder culminar carreras en tiempo y forma y tener la jerarquización social que a todos nos gustaría que los docentes tengan, sin embargo en 15 años no se logró. Entonces está muy bien que nos expliquen lo que tienen que hacer, pero en 15 años no lo llevaron adelante. Les propongo la última pausa y enseguida le colocamos el epílogo a este debate, un cierre rápido, digamos. ¿Cómo venimos, Romina, con el recuento de los tiempos, que siempre es un desafío en un debate como estos? Bastante bien. Estoy haciendo control de cada una de las preguntas y respuestas. En el global, Cayani ha hablado 55 segundos más. Bueno. Desde que empezó el debate, ¿no? Bueno, no es tan amplia la diferencia. Puede ocurrir bastante más que eso para un lado o para el otro. ¿Qué pasa? ¿Qué están diciendo ustedes? ¿Qué dice es el maestro que está acostumbrado con los niños y demás. Al maestro le cuesta redondear. ¿O no? Cerramos. Llega el momento final de este debate en el que, claro, como discutimos algunos de los apartados del capítulo de educación y otros no, en fin, puede pasar que ustedes hayan quedado con algún otro ángulo afuera. Entonces, 2 minutos para cada uno para lo que esté por añadir. ¿Y quién va primero, no? De ti, Baroni primero y Cayani después. Yo creo que hay un punto a destacar, es que siempre hay atribución de intenciones, pero nunca hay un ejemplo concreto de que la LUC ha empeorado o ha llevado adelante cosas. De hecho, estamos llevando adelante reclamos históricos, como una formación docente de carácter universitario, como una gobernanza que no tenga trabas, como un respeto profundo de la autonomía, pero con una mayor coordinación. Estamos incluyendo a toda la ciudadanía en distintos aspectos de decisión, tanto pública como privada, como pública en otros aspectos, porque acá no creemos en ciudadanos clase A y clase B. Pero además algo que no me parece nada menor es de que acá nunca se ponen ejemplos. Acá siempre dice, capaz va a pasar
capaz se va a llevar adelante, capaz se puede llevar a cumplir este punto. Entonces, no hay ejemplos concretos por parte de la comisión, hay acusaciones que al final del día se terminan desdiciendo y que el gobierno acá no solamente clarifica muchas de sus intenciones que quería llevar adelante, sino que estamos llevando adelante una reforma profunda que el país necesita y que todos los días tenemos niños y jóvenes que abandonan el sistema educativo, que es la principal herramienta de desarrollo para la ciudadanía. Así que me parece relevante tener estos espacios de debate, me parece relevante que Pablo esté discutiendo, esté intercambiando con nosotros. Lo que sí nos gustaría es que hayan ejemplos claros, concretos y que no solamente sean atribución de intenciones. Estamos llevando adelante una reforma y hay una coordinación profunda en diálogo con toda la ciudadanía. Cayani, le corresponde a usted la última intervención. Sí, voy a intentar ser cuidadoso porque el que cierra siempre tiene ventaja. No, yo creo que agradecer el debate, agradecer a Gonzalo la apertura siempre a intercambiar. Me parece que hoy, sin abarcar ni siquiera la mitad de los artículos, o menos, que hablan de educación, hace un rato estamos conversando. Y efectivamente hay diferentes posiciones, pero además efectivamente la ciudadanía está obligada a decidir el 27 de marzo. Entonces yo creo que esto da cuenta de cuánto la LUC y el mecanismo ha pasado por arriba de la ciudadanía en términos de las cuestiones que tienen que ver con el sistema educativo. A mí me quedaron algunas preocupaciones y tienen que ver fundamentalmente desviación profesional con carrera docente, porque allí tenemos el artículo 193 que habilita que los directores en algún momento contraten o despidan docentes, los directores de los centros educativos. Que yo creo que esto es un cambio muy complicado, y de hecho el gobierno también está convencido que esto es un cambio muy complicado porque de este artículo no se ha hecho absolutamente nada, no hay una sola resolución administrativa dentro de la ANEP en este sentido. Yo espero que esto sea anulado o que efectivamente se mantenga así, porque estamos hablando de cómo se distribuyen los recursos docentes y de qué manera logramos que los docentes vayan a escuelas rurales mal ubicadas, vayan a escuelas con mayor vulnerabilidad social, y yo creo que esto no se hace administrando como si fuera una federación de kioscos. Gonzalo Baroni, economista, director nacional de Educación en el Ministerio de Educación y Cultura, perteneciente al Partido Nacional. Pablo Cayani, maestro, integrante del Consejo Directivo del INED, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, perteneciente al Frente Amplio. Quiero agradecerles especialmente a los dos la participación en el debate de hoy, el intercambio que han tenido, lo que han aportado para que la audiencia esté informada y continúe pensando, siga reflexionando en torno a esta decisión que tiene que tomar, cada uno tiene que tomar el próximo 27 de marzo. Volvemos en cualquier momento al diálogo con ustedes, ¿les parece? Gracias, muchas gracias, saludos. Hasta pronto entonces. En nuestro sitio web ustedes van a poder encontrar la versión grabada del debate ya después del mediodía, tanto en audio como en video. Van a poder encontrar documentos relacionados con esta discusión. Vamos a ir conformando en estos días un especial con la serie de debates en perspectiva sobre la LUC.